A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por permitirle una vez más estar en sus hogares y les da la más cordial bienvenida en esta oportunidad en la que trataremos con ustedes para decir las cosas como son, recordando y rememorando la memoria de un extraordinario hombre que perdió el Ecuador hace unos pocos días. Se trata del doctor Hugo Ordóñez Espinosa, quien fue contralor y fue presidente de aquella época el Tribunal Constitucional. Hugo Ordóñez Espinosa ha dejado un legado de honor, de honestidad y de patriotismo para todo el país. Sin embargo, ese honor, patriotismo y honestidad no ha sido aceptado todavía porque vemos las condiciones del Ecuador actual que no han asimilado cabalmente el ejemplo y la prédica dejada por el doctor Hugo Ordóñez Espinosa. Para tratar este tema y decir las cosas como son, hemos invitado a uno de sus hijos. ¿Quién más que uno de sus propios hijos puede decir lo que fue durante toda la vida Hugo Ordóñez Espinosa? Y nuestro invitado es Simón Ordóñez Cordero. Simón Ordóñez es sociólogo y es empresario, además es analista, politólogo y escritor en varios medios de comunicación. Simón, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Tu padre, Hugo Ordóñez Espinosa, uno de los últimos hombres de una pléyade de ecuatorianos nacidos entre la segunda y la tercera década del siglo pasado, que entregaron todo por su vida. Dejó un legado, como habíamos dicho, pero ese legado no ha sido asimilado en estos momentos, menos todavía. Bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Un homenaje al doctor Hugo Ordóñez. Hola Patricio, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a ti y al programa por dar este espacio para rendirle una especie de homenaje a mi padre, que ha fallecido hace apenas 10 días, ¿no? Y en ese contexto poder hablar un poco de política y de lo que también está pasando en la actualidad. También un saludo para toda la audiencia de este prestigioso programa. Gracias, Simón. El Ecuador retornaba al sistema democrático, se dio el primer gobierno de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, fallece Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado asume la presidencia. Nombra a un cuencano, un profesor universitario y abogado como contralor del Estado, y ejerce una función extraordinaria el momento en que el Ecuador salía de una situación no democrática y empieza a poner en orden las cuentas del Estado. Esa era una actitud de honestidad y de patriotismo. Mira, claro, ahí hay una primera cosa que marca una enorme diferencia con lo que, digamos, con estos últimos años que han sido de envilecimiento del país, ¿no? En ese tiempo, cuando el país retorna a la democracia, yo lo recuerdo con claridad porque estábamos pasando las vacaciones infantiles, ¿cierto? En una pequeña finquita que teníamos en el valle de Yunguilla.
nosotros solíamos pasar estas vacaciones, prácticamente los 3 meses de las vacaciones escolares ahí. Mi papi iba durante 20 días más los fines de semana, ¿no? Y, y cuando mi papá estaba allá, llegó un telegrama, ¿no es cierto?, diciendo que debía viajar a Cuenca porque el presidente Jaime Roldós quería hablar con él. No era todavía posible la comunicación telefónica en ese tiempo. Así es que mi papá viajó, y lo extraño de esto, te digo, es que mi papá, sin haber sido militante político, ¿no es cierto?, del partido de Jaime Roldós, ni de la Democracia Popular, habiendo mantenido apenas una amistad y habiéndose destacado básicamente como un periodista combativo y un hombre honesto, que también ejercía la cátedra universitaria, fue propuesto para la Contraloría. Es decir, también de parte del presidente Roldós, ¿no es cierto?, y de los políticos que formaban el Congreso en ese tiempo, ellos estaban buscando un contralor que efectivamente fuera contralor, que no tuviera digamos, ningún tipo de compromiso, sino que pudiera ejercer esa altísima función y esa delicadísima función con total y plena libertad. Entonces eso da cuenta de un momento bastante distinto, ¿no?, de la política nacional. Así fue como mi papá entró a la Contraloría, y así fue como él empezó, digamos, esta etapa de su vida pública. Simón, me gustaría hacer una rectificación. Yo dije que fue designado por Osvaldo Hurtado. En realidad, tú dices que fue por Jaime Roldós. Eso quiere decir que Ordóñez fue el primer contralor del retorno a la democracia. Es el primer contralor del retorno a la democracia. Él, si mal no recuerdo, fue nombrado en los últimos días de agosto del 79. Nosotros ya estuvimos llegando, o sea, su familia, que para entonces vivíamos en Cuenca, estuvimos llegando a vivir a Quito, creo que hacia finales del mes de septiembre. Entonces, efectivamente quien le propone a mi papá es Jaime Roldós, y cuando se da la muerte de Jaime Roldós, que era otro hombre de una honestidad absoluta, lo mismo que en ese entonces el vicepresidente Hurtado, el vicepresidente que asume la presidencia también le pide a mi padre que se mantenga en las funciones de contralor, porque las estaba cumpliendo de manera extraordinaria, ¿no? Sí, esa manera extraordinaria fue manifestada y fue un ejemplo para todos quienes vivíamos en el Ecuador de esa época. Estamos hablando de 1978, y esto quiere decir que los jóvenes de esa época somos los que hoy estamos brisando los 60 años y cerca de la tercera edad, pero los jóvenes, los millennials, potencialmente no conocían a Hugo Ordóñez, no conocían su actitud de honestidad. Un mensaje que les hubiese dejado tu padre a los jóvenes millennials. Mira, tal vez sobre esto quisiera decir dos cosas, ¿no? Primero hay un tema de, sobre todo la revolución ciudadana con este jefe de la pandilla que fue Correa, ¿no es cierto? Impusieron la idea de que con ellos empezaba el país, y que con ellos empezaba sobre todo el país decente. Es decir, crearon la idea de que todo lo anterior fue oscuro, sucio, que fue la larga noche neoliberal, etcétera, cuando hay ejemplos clarísimos, empezando por el propio gobierno de Roldós, luego el de Hurtado, algunos gobiernos que le sucedieron, ¿no es cierto?, donde la gente de la mejor calidad intelectual y ética entraba a la función pública, ¿no? Lo triste fue que después, digamos, y sobre todo en este último tiempo, cualquier pelafustán, ¿no es cierto?, esté dispuesto a cumplir las órdenes del jefe, ¿no es cierto?, fueron quienes
empezaron a entrar a la función pública. Y yo creo que si mi padre hubiera podido dar un mensaje en este tiempo, simplemente su mensaje quizás era su propia vida, es decir, vivir con sencillez, vivir con desapego a las cosas materiales, asumir la función pública como el máximo honor que uno puede recibir quizás a mediados o hacia finales de una vida en donde se han cumplido los deberes y se lo ha hecho con ética, ¿no es cierto? Y no ver a la función pública como un espacio para enriquecerse y un espacio para simplemente obtener poder y ese tipo de cosas que rodean al poder. Utilizaste un término anterior, en tu participación anterior, un término muy duro, envilecimiento de la función pública, y desde luego ese envilecimiento se materializó cuando se designó un contralor que era uno de los más grandes delincuentes y hoy es un prófugo de la justicia. Y lo extraño es que ese contralor estuvo en 2 gobiernos, ¿no? Y claro, hoy es enjuiciado porque llevó millones de dólares y está fuera del país aprovechando de su nacionalidad norteamericana como su segunda nacionalidad. Claro, mira, digamos, para efectos de una comparación, es quizás lo que a nivel de lo que es el sector público muestra 2 momentos clarísimos de la historia, ¿no? Es decir, por un lado, una persona como mi padre, Hugo Ordóñez Espinosa, de Contralor a inicios, en los años 80, a inicios de la democracia, ¿no es cierto? Y después el señor Poli, este grandísimo delincuente, en el gobierno, creo que hacia finales del gobierno que precedió a Correa y luego durante el gobierno de Correa, ¿no? Es decir, mostrando efectivamente esta enorme diferencia. Pero también habían otros casos, y te digo, por ejemplo, me acuerdo, el canciller de Roldós y de Hurtado fue nada menos que Alfredo Pareja Díez Canseco, ¿no? Y los cancilleres que hemos tenido, sobre todo hasta el gobierno de Correa, eran personas como Ricardo Patiño o Caroline Chan. Tuvimos ministras por ejemplo, ministros por poner un ejemplo más, de salud, como Rodrigo Fierro o Plutarco Naranjo. Y luego tuvimos en esta época a Caroline Chan, ¿no? Entonces, eso te habla, ¿no es cierto?, de un cambio bastante fuerte y de envilecimiento de la política, sobre todo en el país, ¿no? Un proceso de degradación continua en donde de alguna forma ha sido la peor gente la que se va poniendo a la cabeza, y mientras la gente decente, la gente honrada ha ido quedando al margen de la vida pública, ¿no? De esos nombres que has mencionado, que entregaron su vida al servicio del país con absoluta honestidad, eran precisamente lo que yo calificaba de una pléyade de extraordinarios ecuatorianos que tomaban el servicio público como una deferencia muy, muy especial y un honor el servir. Pero hoy las cosas no se dan así. Ese envilecimiento también se da en una función que hoy es muy importante, es una función del Estado, pero que el doctor Hugo Ordóñez Espinosa también la ejerció como presidente del Tribunal Constitucional en esa época. El Tribunal Constitucional presidido por tu padre realmente hizo cosas extraordinarias y también con una pulcritud absoluta y muy ajustado a la Constitución. Sin embargo, hoy vemos que se le calificó en un momento también como corte cervecera a esa corte constitucional en el tiempo del que tú haces referencia, en el tiempo de los revolucionarios, y también en esa corte estuvo la tesorera de quien hizo todos los negociados al interior del Estado. O sea, una diferencia enorme entre la época de Hugo Ordóñez Espinosa y la época de la Revolución.
Sí, o sea, es una barbaridad. Si tú recuerdas ahí, digamos, mi padre estuvo un tiempo como presidente del Tribunal Constitucional y después como miembro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Hubo algún cambio de nombre, algún cambio de funciones en ese tiempo sobre digamos, eso que sería la institucionalidad de control constitucional. Pero claro, mi papá compartió, digamos, espacios con gente de la talla de Ramiro Borja y Borja, por ejemplo, Ah, que más allá incluso de diferencias políticas o lo que sea, nadie puede decir una cosa en contra o sobre la honestidad de una persona como él, ¿no? Y así, digamos, persona de esa talla. Pero claro, cuando uno ve que ponen a una persona como el señor Pazmiño, ¿no? El de la corte cervecera, cervecera. o este tipo de personas son las que gobiernan este país, causa pena por el país, causa un poco de vergüenza, y creo que claro, que da cuenta de este cambio que es penoso para el país. No creo que todas las personas que han entrado a la función pública en los últimos años tengan esas características, pero sí creo que las que estuvieron en las más altas esferas tienen esas características envilecidas, digamos, son servidores abyectos de cualquier poder. En ese tiempo, creo que a ningún presidente así haya sido quien sugirió el nombre, digamos, para una terna, para que sea elegido mi padre o alguien como el doctor Borja o alguna cosa, o alguien de ellos. A ningún presidente en ese tiempo se le ocurría llamarle por teléfono a decir vota en tal sentido en alguna resolución. Eran jueces, ¿no? Jueces que sabían de leyes y actuaban desde ahí, ¿no? Periodista combativo, lo dijiste, tenía tu padre una columna en el diario El Universo, si mal no recuerdo, al pie del Capulí. Y desde luego, desde ahí daba lecciones de honestidad. Yo creo que se debe recoger en un momento determinado todo ese pensamiento y transmitirlo a la juventud, especialmente esa juventud que sí, realmente tiene también las características de un proceso de degeneración del Estado. Y me refiero a un candidato de los revolucionarios, hoy un muchacho de poco más de 30 años que ingresó al servicio público a los 22 años como asesor. Y los asesores, nosotros debemos recordar claramente, los asesores de los 14 años o de los 13 años de los revolucionarios eran el primer eslabón de la corrupción y siguieron en ese camino. Entonces, lo único que saben esos muchachos es manejarse al interior de un sistema de corrupción, y hoy vemos que muchos de ellos son subsecretarios, viceministros, pero hay un candidato a la presidencia de la República con esas características. ¿Qué le queda al Ecuador? Verás, justo por lo que acabas de nombrar, ¿no? Por ejemplo, mi padre, bueno, ejerció el periodismo durante muchísimos años. Escribió tanto en los periódicos locales de mi ciudad, de Cuenca, como es El Tiempo y el Mercurio, pero después muchísimo tiempo en esta columna que tú nombras al pie del Capulí en Diario El Universo y en otra en la revista Vistazo. Y si es que nosotros miramos un poco lo que está pasando ahora, y por eso me voy un poco a lo que nos va quedando en el país, ha sido el periodismo independiente, ¿no es cierto? Ha sido la gente común, ha sido la gente que está en las calles, trabajando día a día con esfuerzo, con sacrificio, la que ha logrado sostener el país pese a que tenemos ese tipo de servidores públicos que han entrado al servicio público para llevarse en sacos el dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy optimista porque creo que sigue habiendo, por suerte, ¿no es cierto?, mucha gente decente que lamentablemente a veces no está en el servicio público en este momento. El servicio público más bien se ha vuelto como una especie de lugar al que van a parar los que quieren dinero fácil, por ejemplo, ¿no? Pero la gente que trabaja con esfuerzo,
los empresarios grandes, pequeños, etcétera, que incluso, te digo, a veces no han sido suficientemente reconocidos, ¿no? Hay muchos que sí se han coludido con el gobierno o con cierto tipo de gobiernos para hacer negocios al margen de la ley y evitando la competencia. Pero digamos, cuando uno piensa en el pequeño tendero, cuando uno piensa en los pequeños negocios, cuando uno piensa en el periodismo, en las personas comunes y corrientes, yo creo que una gran mayoría vienen haciendo su vida apegados, ¿no es cierto?, a estas ideas, a estas virtudes, de McCloskey le llaman las virtudes burguesas, digamos, que tienen que ver con el trabajo, la responsabilidad, con cumplir la palabra, con cumplir los contratos, con este tipo de cosas que son fundamentales y que creo que son las que, pese a todo lo que ocurre de malo en el mundo de la política, son las que permiten que de una u otra forma el país siga caminando, ¿no? En algún momento, el doctor Hugo Ordóñez Espinosa, con quien tuve la suerte y el privilegio de tener algunas tertulias, diría yo, me encantaba sentarme después de algún almuerzo, en alguna invitación en las que coincidíamos y conversar mucho, y lo que hablaba era precisamente de eso, de valores, de servicio al país, de entrega y de dedicación. Pero hoy, retomando una frase que la expresó tu padre muy bien, y decía, donde se pone el dedo sale pus. Y hoy en el país, en donde se pone el dedo salta pus, Simón. Sí, verás, yo tengo a ratos mis dudas sobre que efectivamente ocurra todo eso, ¿no? Tengo la percepción, digamos, cuando uno ve las noticias, efectivamente digamos, todos los días uno recibe noticias terribles del negociado acá, el negociado en otro lado. En esta época de la pandemia, todos estos sinvergüenzas robándose la plata de los hospitales y de los insumos médicos y toda esta cosa. Las cosas que a uno le repugnan, ¿no? Le repugnan. Pero también hay otra cosa que a veces tendemos a veces a perdernos, es decir, como aquello que ocurre con normalidad, es decir, aquello que no infringe una norma o aquello, digamos, que no ocurre todos los días, no llega a ser noticia. Más bien dicho, aquello que ocurre todos los días no llega a ser noticia. Entonces, por ejemplo, el hecho de que haya... De que no hayan asesinatos en una ciudad, digamos, ¿sí? Eso no llega a ser noticia, no aparece en titular, pero cuando hay un asesinato, aparece como noticia principal, y eso se nos queda grabado. Tengo la idea de que el mundo no está tan mal a ratos como cuando vemos los noticieros o las redes sociales. Creo que sí hay una descomposición que sobre todo yo la encuentro en el mundo de lo que es el servicio público por algunas características. Digamos, si vos le das a un Estado excesivo poder y haces que intervenga en casi todo, ¿no? Normalmente terminas provocando que haya alguien que tiene más poder y que ese poder le permite corromper varias cosas. El ejemplo de la pandemia, por ejemplo, quizás es muy claro, ¿no? Todos los hechos de corrupción se han dado básicamente, claro, en los servicios, digamos, en los servicios hospitalarios públicos. En el mundo de la vida privada, ningún miembro de un hospital, digamos, ningún directivo de un hospital privado, digamos, va a comprar mascarillas a 10 veces el costo, ¿no? Los va a comprar al precio del mercado. No hay ahí mucho la posibilidad de que se corrompan las cosas. Entonces yo por ese lado tengo un poco de esperanza con relación al país, ¿no? Tengo un poco de esperanza y sobre esto sí creo que esto sale pus en muchos lados, ¿no? Pero creo que sobre todo en este lado de la vida pública, de mafias que se enquistaron en hospitales, mafias que están metidas por todo lado, ¿no es cierto? Porque en ese mundo hacer dinero con digamos, este apego al dinero fácil, la realización de esto es relativamente fácil, está ahí a la mano, ¿no?
Pero ¿cómo se puede tener esperanza en el destino del país cuando 17 candidatos a la presidencia de la República, muchos de ellos con juicios en procesos judiciales, con grilletes, inclusive presos candidatos a diferentes dignidades, se están presentando en el Ecuador? Es decir, inclusive cuando un prófugo o uno que intentó huir, cuando estaba acusado de pertenecer a una organización criminal, la avioneta en la que huía cae en la frontera, cae en el Perú, y cuando se recupera dice que él quiere ser político. Yo decía, y lo digo nuevamente, claro, él quiere ser político porque cumplía muchas de las características: delincuente, ladrón, mentiroso, sinvergüenza, traficante. Entonces, esa es la clase política que se está asentando desgraciadamente en el país. ¿Cómo tener esperanza en ellos? Y claro, o sea, yo reconozco todo eso cuando escribo cosas, he hecho muchas referencias justamente a esta degradación. Por eso mismo te digo, el mundo político está envilecido, el mundo político se ha ido degradando mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, es terrible, ¿no es cierto?, que el binomio Arauz-Rabascal haya sido inscrito, ¿no? Luego de que el señor, digamos, no cumpliera primero la parte relacionada con el tema de las elecciones primarias, pero después de que presenta la cédula de otra persona y que falsifica la papeleta de votación, es decir, comete un delito contra la fe pública. Si es que yo me voy a un banco y presento un documento falso, ¿no es cierto?, me meten preso, seguramente ese mismo momento me procesan. Entonces, si quieres entrar a un bar, no te permiten ingresar con cédula falsa. Con cédula falsa, ¿no? Y además con falsificación de la papeleta de votación, ¿no? Entonces, claro, hay todos estos delincuentes que quieren ser políticos, digamos, ¿no? Que buscan entrar a la vida pública, entrar a hacer política, porque ahí encuentran un espacio además de ascenso social, de dinero fácil, etcétera. Pero yo hablo de que la esperanza del país está más bien por otro lado. O sea, quienes estamos haciendo opinión, quienes estamos de alguna forma en la vida pública, porque escribimos alguna cosa, alguna vez estamos en medios de comunicación, etcétera, creo que tenemos ese deber, ¿no?, de hacer una lucha ética por tratar primero de señalar a estas personas que tienen ese proceder ético tan deleznable, tan bajo, ¿no es cierto? Y creo que, por ejemplo, en personas que estamos en estos campos, en personas que trabajan a diario, que están sacrificándose y trabajando bien a diario para hacer poco o un poco más de dinero o lo que sea, creo que ahí está la esperanza del país. Creo que esa es la esperanza, ahí está la esperanza incluso de todos los países y de todo el mundo, ¿no? Un poco irnos olvidando de que es la clase política la que tiene que ir solucionando las cosas, sino quizás irlos dejando un poco al margen, ¿no? Irlos dejando un poco al margen. Ojalá en algún momento la política no nos importe tanto, como nos importa ahora, porque claro, lamentablemente todavía entra un grupo de delincuentes al gobierno y pueden acabar con un país, ¿no? Entonces, de esa manera, podríamos decir que empieza a ser hora de la sociedad civil. De esta manera, con el sociólogo Simón Ordóñez y entregando un homenaje póstumo a un hombre muy digno como fue el doctor Hugo Ordóñez Espinosa, y destacando el legado de ejemplo y honestidad y patriotismo que él le dejó al Ecuador, con Simón Ordóñez Cordero hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.